Bueno, mi nombre es Jorge Barroso, soy del colectivo La Habitación Semihundida y estamos aquí en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla bajo el banco de proyectos de LICAS, de Interred Magallanes, donde bueno, lo que planteé fue hacer un laboratorio que se llama Reestructurando los métodos escénicos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo tenía una compañía que era Baruma Teatro, la cerré hace un par de años pensando que las artes escénicas estaban un poco estancadas, ¿no? Por decirlo, digamos, de una forma afable. Y entonces lo que hice fue estar un par de años, que es lo que llevo, un par de años estudiando métodos para poder ver qué se puede aplicar a las artes escénicas y poder mejorar ese gremio que desde mi punto de vista, como ya he dicho, pues lo veo un poco estancado, ¿no? En este caso, en Reestructurando los métodos escénicos, se compone de varios proyectos a la vez. Concretamente aquí en el ICA, el que estamos haciendo es uno que le llamamos Cocina y Escena, pero también estamos con otro que es Arquitectura y Escena o Pintura y Escena. O sea, la idea es coger esos valores heterogéneos de otros gremios y aplicarlos a las artes escénicas para ver cómo podemos mejorar este arte, ¿no? Así que si queréis vamos a ver esto que os cuento de Cocina y Escena, donde he realizado 6 piezas, hemos estado un mes trabajando, tampoco ha sido tanto tiempo, pero sí es interesante porque al ser un laboratorio lo que nos da es información para después poder seguir continuando investigando con este tipo de experimentaciones, ¿no? Así que acompañarme, vamos a entrar aquí en Reestructurando los métodos escénicos y a ver qué tal, a ver qué os parece. La primera pieza que nos encontramos al entrar aquí en este espacio es como veis, bueno, es un patio de butacas, de hecho se llama patio de butacas, tos y oscuridad. Y la historia es, bueno, representando un patio de butacas. ¿Qué ocurre? Que yo lo que digo que el patio de butacas ya está de alguna forma obsoleto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llevamos con los mismos métodos, llevamos con la misma infraestructura desde la época griega. O sea, estamos hablando desde que se empezó a plantear el teatro como 3 o 5 actos, ¿no? Todavía seguimos con ese tipo de espacio. Incluso, por ejemplo, la Junta de Andalucía hace unos años dio un dinero a los ayuntamientos de Andalucía, de pueblos y ciudades, para que pudieran construir teatros. ¿Qué es lo que ocurrió? Que construyeron teatros de 500 butacas, cuando normalmente hay, digamos, una media de público en ese tipo de teatro, en ese tipo de pueblo, que no supera ni el 50%, incluso me atrevería a decir que ni la mitad de la mitad, ¿no? Entonces, ¿por qué no probamos otro tipo de espacio, de lugares espaciales para poder representar actos escénicos, ¿no? Y nos olvidamos ya de esto que, como vemos, no funciona, o por lo menos en el tiempo en el que vivimos, desde hace ya unos 25 años, la cosa sigue bastante estancada. Las cosas están cambiando. Mira, por ejemplo, la cocina. La cocina está teniendo cada vez más adeptos y, sin embargo, el teatro cada vez menos adeptos. ¿Es algo de lo que podemos aprender de la cocina? Bueno, pues vamos a experimentar con los espacios. Esto no deja de ser una crítica a mi propia profesión. Quiero decir, este espacio romántico de un patio de butacas se queda, digamos, ya oprimido, ¿no?, por una serie de cosas que yo le llamo basura, ¿no? Y que, bueno, creo que es una imagen bastante simbólica de cómo creo que está hoy día el mundo escénico. Bueno, esto tiene un sonido, le hemos quitado el sonido porque, bueno, para la grabación venía mejor, ¿no? Para el tema de la entrevista venía mejor así. Pero bueno, es un sonido de un patio de butaca y mucha gente tosiendo, que es lo primero que escuchamos en un patio de butaca cuando apagamos las luces, ¿no? Es un juego, ¿no? Con una realidad que vemos en los teatros. Vale, si me queréis seguir, aquí tenemos la segunda pieza. Bueno, en esta segunda pieza, digamos que es un concepto un poco más complicado de entender, pero el resultado fue bastante interesante, ¿no? Estas piezas que veis aquí fueron unas, vamos a llamarle esculturas, basadas en las figuras geométricas básicas y los colores primarios. Decía Kandinsky, que es el pintor ruso, ¿no?, expresionista, y que, bueno, dicen que es el inventor del abstracto, aunque antes ya pintaba cuadros abstractos Hilma Klim, pero bueno, digamos que él fue el precursor, el estudioso, digamos, del mundo abstracto, ¿no? Y bueno, este pintor decía que había una relación intrínseca entre las figuras geométricas básicas y los colores primarios. Él decía que el triángulo era amarillo por su angulosidad, el cuadrado era rojo y el círculo era azul. A partir de ahí, bueno, estudié a una nutricionista experta de Perú que decía que el color influía directamente en el sabor. Por esa regla de 3, yo pensé que si el sabor, o sea, si el color influía en el sabor, entonces la forma también debía hacerlo, ¿no? Así que construí estas piezas, como digo,
triangulares amarillas, cuadradas rojas, círculo azul, y lo que hice fue una especie de cata de vino. Los comensales debían de apuntar los grados de aspereza del vino, la fuerza y bueno, el color, la intensidad del color, y todo. Había como 10 puntos que tenían que enumerar desde el 1 hasta el 10. O sea, si era muy flojo, pues 1, si era muy alto, pues 10, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Que iban enumerando en cada sitio y iban cambiando los números, ¿no? Lo interesante es que al final del todo a los comensales les descubrí que habían consumido el mismo vino. Y bueno, lo curioso es que en cada espacio, según la forma y el color, ese vino cambiaba de sabor, ¿no? La pregunta interesante para las artes escénicas, ¿cuál es? Pues yo me pregunto hasta qué punto dentro de las artes escénicas nosotros tenemos en cuenta esa psicología del color y la forma para la escena, ¿no? Que creo que es bastante interesante. Nosotros ambientamos los espacios, le damos estética, pero digamos que de una forma intuitiva, no somos tan laboriosos como están siendo hoy día en la cocina, donde ya todos estos conceptos los tienen en cuenta, ¿no? Yo creo que esta pieza es muy interesante porque demuestra que realmente el lugar espacial cambia los sentidos, ¿no? Esta tercera pieza, lo que le propuse a un compañero, Javier Berger, que es un dramaturgo sevillano, si el acto de una comida tenía una dramaturgia. Lógicamente sí que tiene un valor escénico, sí que tiene digamos, un acto escénico, pero una estructura dramaturgia me dijo, bueno, faltaría historia, ¿no? Y le dije, bueno, ¿por qué no te vienes a la comida que vamos a hacer en este restaurante y, digamos, construimos la historia, ¿no? Construimos la dramaturgia? ¿Para qué? Para que esa comida tenga una estructura dramática. ¿Qué ocurre? Esta pieza se llama estructura dramática y la estructura dramática normalmente, básicamente, se compone de principio, nudo y desenlace. En este caso yo lo he llamado entrante, plato principal y postre, haciendo una alusión clara al proceso de una comida, ¿no? Aquí vemos cómo trabaja, esto no deja de ser un collage, ¿no? Pero en sí es cómo trabaja un dramaturgo cuando está escribiendo una obra. Lo que tenemos aquí es, digamos, el prólogo, el primer acto, el segundo acto y el epílogo. O sea, esto sería tal cual trabaja este señor, Javier Berger, una estructura dramática cuando está escribiendo una obra de teatro, ¿no? Y aquí todo el principio de la comida, el desarrollo de la comida y el desenlace de la comida lo tenemos aquí explicado como una como sería como una obra dramática, ¿no? Lo interesante es que tiene todas las anotaciones que haría, bueno, que hizo incluso, ¿no? Este dramaturgo tiene todas las anotaciones, incluso, por ejemplo, donde están los conflictos, donde puede haber un gag, donde va la trama principal, todo eso está aquí anotado. Las fotos en blanco y negro describen eso y las fotos a color también hicimos un juego, un paralelismo, digamos, con los tecnicismos que hay dentro del teatro para proponérselo a los conceptos gastronómicos, ¿no? Por ejemplo, este caso me parece interesante en el que a estas 3 fotos se le llama recitativo. Recitativo es un término que se usa en la ópera donde la dramaturgia avanza. No hay nada especial en escena, simplemente que se va contando la historia y la dramaturgia va avanzando. Y, por ejemplo, el aria, que es un momento álgido, puede ser, por ejemplo, de una soprano, ¿no? Digamos que es un momento álgido técnico, como en el circo podría ser el más difícil todavía, ¿no? Pues en este caso, ese acento, ese efecto, lo vemos aquí, que es ese plato presentado, ¿no? Y aquí es la cocina haciendo que aquello progrese, ¿no? No sé, me parecía interesante también hacer este tipo de paralelismos con las terminologías para terminar haciendo este juego, este collage de imagen gastronómica y estructura dramática. Esta cuarta pieza es digamos, un juego cuestionando el tema del acto escénico, ¿no? Por ejemplo, Peter Brook, ¿no? Que es era un gran dramaturgo, director, escribió varios libros, pero uno de ellos se llama Espacio Vacío, donde intentaba describir qué era el teatro. Claro, escribió un libro completo, pero al principio del libro tiene una frase que intenta, digamos, condensar en esa frase qué era el teatro. Y él dijo que el teatro era un hombre que pasa y uno que observa, ¿no? En este caso, esta pieza se llama Una mujer que pasa y otra que observa. De estas 2 secuencias fotográficas, ¿cuál diríais que es un acto escénico? Bueno, esa misma pregunta le hice a 2 amigas que vinieron ayer a la inauguración de la exposición
Y lógicamente me dijeron que la de abajo. Yo le pregunté por qué y me dijeron que porque era danza, ¿no? Bueno, luego le comenté que la historia no era exactamente así. Es verdad que aquí falta información, pero ese era el juego, ¿no? Yo a esta amiga, María José Villar, que lógicamente es bailarina, pero le dije que viniera al espacio y que jugara. No le dije que interpretara. Ella jugó bailando, pero no interpretó. Esto que vemos vemos la realidad, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Pero no es totalmente cierto, porque esta señora que está desayunando es mi madre, y entonces le pedí que interpretara un desayuno para yo poderle hacer unas fotos y jugar a esto. Digamos que en esta, que vemos que algo parece cotidiano y real, o sea, parece que no hay una reinterpretación de la realidad, que es lo que debe de tener el teatro, ¿no? Sí es un acto escénico y en este caso no. Aunque, bueno, si lo viéramos así, cualquiera podría ser un acto escénico, ¿no? Pero bueno, el juego era destapar que no las disciplinas consideradas escénicas o artísticas son arte, ¿no? O sea, quiero decir, no porque bailes eres un artista bailarín o bailarina, o no porque pintes eres un pintor, ¿no? Tú pintas, pero quizás no estés haciendo una obra de arte. Quiero decir que con esto estoy demostrando también para mí que el arte no tiene que ver con las disciplinas con las que se trabajen, más que con las cualidades que se le apliquen a aquello que hagamos, ¿no? Bueno, llegamos a la quinta pieza, esta pieza que le he llamado experiencia escénica sensorial, ¿no? ¿Por qué esto, no? Porque ya hoy día es muy curioso, ¿no? Yo considero que la cocina, la gastronomía, ¿no? Digamos, ¿no? Porque la cocina no deja de ser nutricional, ¿no? Y en el momento en el que ya entra la parte creativa es lo que yo considero gastronomía, ¿no? Bueno, dentro de la gastronomía, los y las cocineras, ¿no? De hoy día ya dicen que no venden una comida, sino que venden una experiencia sensorial. Y todo esto me parece muy interesante porque en la cocina realmente se explotan los 5 sentidos. Sin embargo, por ejemplo, en las artes escénicas solo explotamos 2, la vista y el oído. Entonces, bueno, ya se intentó en los años 60 esto del teatro de los sentidos, pero yo no sé si el método está mal propuesto porque no funcionó y fracasó, ¿no? Entonces nos hemos quedado con esos 2 sentidos. Es cierto que en la gastronomía se potencian los 5, ¿no? Claro, sobre todo las cocinas que están hoy día de vanguardia. Una de ellas, uno de estos restaurantes es el restaurante Avantal, que es el único restaurante que hay en Sevilla que tiene una estrella Michelin. Y es un restaurante de Julio Fernández. Y entonces llamé a Julio Fernández y le propuse, porque es verdad que ellos están ya muy cercanos a los conceptos artísticos, se juntan con diseñadores, con arquitectos, en fin, tienen un grado interesante de experiencia con otras disciplinas, ¿no? Y le propuse si me dejaba ir a comer a su restaurante con un amigo que es crítico de teatro. ¿El juego cuál era? Que si realmente me dices que lo que estás proponiendo es una experiencia sensorial, pues vamos a criticarla como tal, como un espectáculo, ¿no? Y entonces David Montero, este señor, bueno, es dramaturgo, es director, es actor, pero también es crítico de teatro, escribió en el diario.es, que es el periódico donde escribe, y además lo hizo muy bien, porque escribió lo que había visto en esa semana y metió esta crítica entre medio de otras 2 críticas teatrales, ¿no? de otros 2 shows, pero no desvelaba que lo que había ido era a un restaurante. Y era muy interesante porque decía, en la siguiente semana sacaré en el periódico y os desvelaré dónde fui exactamente, ¿no? Y entonces aquí tenemos esa crítica y aquí tenemos la conclusión que saldría posteriormente, donde ya desvela que efectivamente no era ninguna sala de teatro y ningún teatro, ¿no? Ninguna sala ni ningún teatro, sino que donde había ido era a este restaurante. Incluso, bueno, pues ya empieza a cuestionarse qué es hoy día ya lo escénico, qué es el teatro hoy día, ¿no? Porque si vemos a lo largo de la historia, el teatro pues viene del ritual, de ahí nació, pero luego es verdad que los modelos no han ido cambiando mucho, ¿no? Desde Grecia, que es cuando se establece ya como lo que hoy día conocemos, tampoco es que haya avanzado tanto, ¿no? Pero sí es cierto que poco a poco vamos introduciendo otro tipo de cuestiones dentro de la escena. Y bueno, una persona que a priori le encantan las cosas modernas y tal, pero bueno, él es bastante tradicional a la hora de escribir, ¿no?
ya se empieza a cuestionar un poco, ¿no? ¿Qué es el teatro? ¿Qué es un acto escénico? ¿Qué es la dramaturgia? Y eso me parece interesante y todo está aquí escrito. Yo lo colgaré en la web si tenéis ganas de echarle un vistazo y os interesa esto. Y nada, seguro que vaya a ver y vaya a entender un poco más de en qué consistió este juego, ¿no? Bueno, en esta última pieza, que, bueno, como veréis en el montaje que hagan los compañeros, pues se ve que hay un patio de butaca aquí enfrente. Aquí estamos proyectando a un cocinero pastelero que es Ricard Martínez. Es un gran cocinero que trabaja en el Spice Ucra, está trabajando con Dani García, o sea, un cocinero de 3 estrellas Michelin, o sea, una maravilla, ¿no? Una persona muy creativa, muy artística, ¿no? Que controla muy bien los conceptos de la gastronomía para hacer esto que ahora mismo os voy a proponer, ¿no? La idea era que, bueno, lo interesante es que él estuviera aquí en directo, pero lógicamente él es de Barcelona, no podía estar aquí 3 días, que es lo que dura la exposición, en directo, porque el teatro sí que conlleva presente, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio, ¿no? El presente. Pero bueno, por eso lo que hacíamos era una proyección, para decir más o menos, como si estuviéramos en el presente, ¿no? Es un ejemplo de lo que se podría programar como teatro. Quiero decir, lo que hace aquí Ricard Martínez es emplatar un postre. Eso, para nosotros, es un acto escénico, ¿no? Y es una crítica, entre comillas, a lo que yo veo últimamente en los teatros. Los teatros yo veo que van perdiendo adeptos y yo mismo digo, bueno, quizá para ver lo que ya he visto de danza una y otra vez, cuando las compañías se replican a sí mismas, ¿no? Cuando se repiten entre ellas, ¿no? Lo mismo no me atrae tanto, ¿no? Quizá para mí esto que nos plantea Ricard Martínez sobre un acto escénico de emplatar un postre, pues quizá me parezca más artístico, más curioso. Y yo pagaría para ir al teatro para ver este tipo de cuestiones, ¿no? No sé, simplemente lo que estamos planteando con esto es que los actos escénicos pueden ser en principio cualquier cosa, ¿no? Que se le dé esa intención, pero si tienen estos conceptos artísticos en los que veis que hay una destreza técnica, hay un trabajo conceptual muy inteligente, estético, ¿no? O sea, está muchísimo más cercano al arte que otras disciplinas consideradas artísticas o escénicas, ¿no? Y bueno, y es un placer haber trabajado con Ricard Martínez, claro, por supuesto.